Bienvenidos. Este es el día número 95. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Dios en su misericordia nos ha concedido esta palabra de salvación. Apelamos a esa misericordia para pedir el Espíritu Santo, el único que nos puede ayudar a entender correctamente lo que oímos. Hoy tendremos textos del libro del Deuteronomio, del libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Deuteronomio, capítulo 17. No sacrificarás al Señor tu Dios ningún animal del ganado mayor o menor que tenga un defecto, o cualquier clase de imperfección, porque eso es una abominación para el Señor tu Dios. Si en medio de ustedes, en una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará, hay un hombre o una mujer que hace lo que es malo a los ojos del Señor tu Dios, y quebranta su alianza, porque va a servir a otros, y a postrarse delante de ellos, delante del sol, la luna, o todo el ejército del cielo, contrariamente a lo que yo te he mandado, y el hecho llega a tu conocimiento, realiza una minuciosa investigación, y si es verdad que la cosa es así, que se ha cometido semejante abominación en Israel, saca a las puertas de tu ciudad al hombre o a la mujer que hayan cometido ese delito, y apedréalos hasta que mueran. Para que alguien sea condenado a muerte, se requiere el testimonio de 2 o más testigos. Nadie será condenado a muerte en base al testimonio de uno solo. Los testigos serán los primeros en levantar la mano contra él para hacerlo morir, y después todo el pueblo hará lo mismo. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Si te resulta demasiado difícil juzgar un pleito por homicidio, por reclamación de derechos, por lesiones o cualquier otra causa que se haya suscitado en tu ciudad, subirás hasta el lugar que el Señor tu Dios elija y te presentarás a los sacerdotes levitas y al juez en ejercicio. Tú les expondrás el caso, y ellos te harán conocer la sentencia. Deberás ajustarte a lo que ellos te digan en el lugar que elija el Señor tu Dios, procediendo en todo conforme a sus instrucciones. Procede de acuerdo con la decisión que ellos tomen y con la sentencia que pronuncien, sin apartarte de lo que ellos te indiquen, ni a la derecha ni a la izquierda. El que obre presuntuosamente, desoyendo al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, o al juez, ese hombre morirá. Así harás desaparecer el mal de Israel. Y cuando el pueblo se entere, sentirá temor y dejará de obrar con presunción. Cuando entres en el país que el Señor tu Dios te dará, cuando lo tomes en posesión y vivas en él, si alguna vez dices, voy a poner un rey para que me gobierne como todas las naciones que están a mi alrededor, pondrás un rey elegido por el Señor tu Dios, que pertenezca a tu mismo pueblo. No podrás someterte a la autoridad de un extranjero, de alguien que no pertenezca a tu pueblo. El rey no deberá tener muchos caballos ni hacer que el pueblo regrese a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, porque el Señor tu Dios ha dicho, no regresen nunca más por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni acumulará oro y plata en cantidad excesiva. Cuando tome posesión del trono real, hará escribir en un libro para su uso personal una copia de esta ley, conforme al texto que conservan los sacerdotes levitas. La tendrá a su lado y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando todas las palabras de esta ley y poniendo en práctica estos preceptos. De esa manera no se sentirá superior a sus hermanos, y no se apartará de estos mandamientos ni a la derecha ni a la izquierda. Así se prolongarán los días de su reinado, de él y de sus hijos, en medio de Israel. Los sacerdotes levitas, o sea, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia con los israelitas,
Ellos se alimentarán de las ofrendas destinadas a los sacrificios y de la herencia del Señor. Por lo tanto, esta tribu no poseerá una herencia en medio de sus hermanos. Su herencia es el Señor, como Él mismo se lo ha declarado. Los derechos de los sacerdotes sobre las personas que ofrecen en sacrificio un animal del ganado mayor o menor son los siguientes. Se dará al sacerdote la espalda, las quijadas y el estómago. También le darás las primicias de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la esquila de tu ganado menor. Porque el Señor tu Dios eligió al sacerdote y a sus hijos entre todas tus tribus, para que siempre estuviera en su presencia y oficiara en nombre del Señor. Si un levita que reside en cualquier parte de Israel se traslada por voluntad propia de una de tus ciudades al lugar que elija el Señor su Dios, podrá oficiar allí en nombre del Señor como todos sus hermanos levitas que están en la presencia del Señor. Comerá una porción igual a la de ellos, además de lo que obtenga por la venta de sus bienes patrimoniales. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te dará, no aprendas a practicar las abominaciones que cometen esas naciones. Que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco habrá ningún encantador, ni consultor de espectros o de espíritus, ni evocador de muertos. Porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor tu Dios, y por causa de estas abominaciones Él desposeerá a esos pueblos delante de ti. Tú serás irreprochable en tu trato con el Señor tu Dios, porque las naciones que vas a desposeer escuchan a los astrólogos y adivinos, pero a ti el Señor no te permite semejante cosa. El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a Él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: No quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: Lo que acaban de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Tal vez te preguntes, ¿cómo sabremos que tal palabra no la ha pronunciado el Señor? Si lo que el profeta decide en nombre del Señor no se cumple y queda sin efecto, quiere decir que el Señor no ha dicho esa palabra. El profeta ha hablado temerariamente. No le temas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 96. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Día tras día, proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. En su presencia hay esplendor y majestad, en su santuario, poder y hermosura. Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. Adoren al Señor al manifestarse su santidad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Digan entre las naciones: el Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Resuene el mar y todo lo que hay en él. Regocíjese el campo con todos sus frutos. Griten de gozo los árboles del bosque. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia.
y a los pueblos con su verdad. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó con algunos ancianos y un abogado llamado Tértulo para presentar delante del gobernador la acusación que tenían contra Pablo. Hicieron comparecer a Pablo, y Tértulo presentó la acusación en estos términos: Excelentísimo Félix, la profunda paz de que gozamos gracias a ti y las reformas que nuestra nación debe a tu gobierno constituyen para nosotros, siempre y en todas partes, un motivo de inmensa gratitud. Como no queremos importunarte demasiado, te ruego que nos escuches un momento con tu habitual cordialidad. Hemos comprobado que este hombre es una verdadera peste. Él suscita disturbios entre todos los judíos del mundo y es uno de los dirigentes de la secta de los nazarenos. Ha intentado incluso profanar el templo y por eso nosotros lo detuvimos. Queríamos juzgarlo de acuerdo con nuestra ley, pero intervino el tribuno Lisias, que lo arrancó violentamente de nuestras manos y ordenó a sus acusadores que comparecieran delante de ti. Si lo interrogas, tú mismo reconocerás que nuestros cargos contra él son bien fundados. Los judíos ratificaron esto, asegurando que era verdad. Cuando el gobernador hizo señas a Pablo de que hablara, éste respondió: Con entera confianza voy a defender mi causa, porque sé que gobiernas esta nación desde hace varios años. Como tú mismo puedes averiguarlo, no hace todavía 12 días que subí en peregrinación a Jerusalén y nunca se me vio, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, discutiendo con alguien o amotinando a la gente. Ellos tampoco pueden probarte aquello de lo que me acusan ahora. Pero sí te confieso que sirvo al Dios de mis padres, siguiendo el camino que mis acusadores consideran una secta. Creo en todo lo que está contenido en la ley y escrito en los profetas, y tengo la misma esperanza en Dios que ellos tienen, la esperanza de que habrá una resurrección de justos y pecadores. Por eso trato de conservar siempre una conciencia irreprochable delante de Dios y de los hombres. Después de unos cuantos años, vine a traer limosnas a mis compatriotas y a presentar ofrendas. Así fue como algunos judíos de la provincia de Asia me encontraron en el templo. Yo me había purificado y no estaba provocando ninguna clase de amotinamiento ni de tumulto. Son ellos los que hubieran debido presentarse ante ti para acusarme si tenían alguna queja contra mí. Por lo menos, que digan los que están aquí de qué delito me encontraron culpable cuando comparecí delante del Sanedrín. A no ser que se trate de lo único que dije, puesto de pie en medio de ellos. Hoy ustedes me juzgan a causa de la resurrección de los muertos. Félix, que estaba muy bien informado de todo lo concerniente al camino del Señor, postergó la causa diciendo: Cuando descienda de Jerusalén el tribuno Lisias, me informaré de este asunto. Después ordenó al centurión que custodiara a Pablo, pero dejándole una cierta libertad y sin impedir que sus amigos lo atendieran. Algunos días después se presentó Félix con su mujer Drusila, que era judía. Él mandó llamar a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Jesucristo. Pero cuando Pablo se puso a tratar sobre la justicia, la continencia y el juicio futuro, Félix, lleno de temor, le respondió: Por ahora puedes irte, te volveré a llamar en la primera ocasión. Al mismo tiempo, él esperaba que Pablo le diera dinero, y por eso lo hacía llamar frecuentemente para conversar con él. Al cabo de 2 años,
Porcio Festo sucedió a Félix, y como éste quería congraciarse con los judíos, dejó a Pablo en la prisión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.